¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Emoción y sentimiento son dos palabras que se usan indistintamente. Sin embargo, existen claras diferencias entre ambas. Saber diferenciarlas puede ayudarte a cambiar comportamientos poco saludables o a encontrar más felicidad y paz en tu vida. Los sentimientos y las emociones son dos caras de la misma moneda y están muy interconectadas, pero son dos cosas muy diferentes. Hoy en este video te contaré la diferencia que hay entre emoción y sentimiento y cómo las emociones pueden afectar la vida diaria de muchas personas. ¿Qué es una emoción? Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, algo que veo o algo que escucho, o interno, pensamientos, recuerdos e imágenes. Las emociones son transitorias, lo que hacen que nos saquen de nuestro estado habitual, nos impulsan y nos motivan hacia la acción. Son más intensas que los sentimientos, pero duran menos que estos. Se originan en las regiones subcorticales del cerebro, la amígdala y la corteza prefrontal y ventromediales, creando reacciones bioquímicas en el cuerpo que alteran el estado físico. Son energía que se mueve a través de nuestro cuerpo y que solo se estanca si las reprimimos. Es importante tener muy claro que la emoción no es ni buena ni mala como tal. Todas tienen un origen evolutivo y adaptativo, por lo que es una respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona. Las emociones preceden a los sentimientos. Son físicas e instintivas. Por este motivo, pueden medirse objetivamente mediante el flujo sanguíneo, la actividad cerebral, las microexpresiones faciales y el lenguaje corporal. ¿Qué emociones existen? Las emociones básicas son rabia, vergüenza, culpa, alegría, tristeza y miedo, aunque puede variar en función del autor, ya que en algunos no reconocen la culpa como una emoción principal, y otros incluyen otras como el asco o la sorpresa, que son tradicionalmente emocionales y secundarias, o que son emociones secundarias. ¿Qué es un sentimiento? El sentimiento es la suma de emoción y pensamiento, es decir, es el resultado de las emociones. Una emoción se transforma en un sentimiento en la medida en que uno toma conciencia de ella. El sentimiento es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional, es decir, es el sentimiento que interviene y además de la reacción fisiológica es un componente cognitivo y subjetivo. Por tanto, es un sentimiento que se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones y se dan después de las emociones. No hay sentimiento sin emoción. Involucra información cognitiva, generalmente subconsciente, y no se puede medir con precisión. En resumen, un sentimiento es una representación mental de lo que sucede en tu cuerpo cuando tienes una emoción y es el subproducto de que tu cerebro perciba y asigne un significado a la emoción. Tipos de sentimiento. Los tipos de sentimiento se pueden dividir en negativo: tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa y celos. Positivos: felicidad, humor, alegría, gratitud y esperanza. Y los neutros son compasión y sorpresa. Diferencia entre emoción y sentimiento. Una diferencia fundamental entre el sentimiento y las emociones es que los sentimientos se expresan conscientemente, mientras las emociones se manifiestan consciente o inconsciente. Tanto las emociones como los sentimientos tienen que ver con lo irracional, es decir, con la manera subjetiva con la que experimentamos una situación. Aunque son conceptos diferentes, donde hay una emoción hay siempre un sentimiento, o varios. Se presentan a la vez. Aunque podamos ponerle palabra a esa sensación que sentimos, su diferencia es más virtual y teórica que material, porque no se puede aislar de un sentimiento de una emoción. Aún así, estos son puntos claves para diferenciar entre emociones y sentimientos.
Las emociones son estados transitorios, sin embargo los sentimientos tienen una duración más larga, durante tanto como nuestro consciente dedique tiempo a pensar en él. Las emociones se dan de forma rápida e inconsciente. Por el contrario, los sentimientos se dan cuando interviene la conciencia. Además, se necesita un tiempo para que un sentimiento se forme. La emoción siempre va primero. Sin emoción no va a haber un sentimiento. Una misma emoción puede despertar diversos sentimientos a una persona. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática. En cambio, los sentimientos son interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Las emociones tienen una intensidad mayor, mientras que los sentimientos, al intervenir la conciencia y los pensamientos, que son procesos más complejos, son menos intensos. Ser conscientes de nuestros sentimientos ayuda a poder gestionarlos. Sin embargo, las emociones aparecen queramos o no, ya que aparecen de forma automática ante una situación o pensamiento. En resumen, las principales diferencias entre emoción y sentimiento son la duración, intensidad y reacción de nuestro cuerpo. Te voy a recomendar algunos libros que son bastante interesantes que podrías leer frente a este tema de las emociones y los sentimientos, que ya hemos referido no solamente en los consultorios de psicología, sino que también lo hemos hecho a través de seminarios, conferencias que hemos dictado a través de Sencar Salud SAS. Está entonces el libro de Goleman, La inteligencia emocional. Está Domina tus emociones, Desarrollo de la inteligencia emocional, Educar con inteligencia emocional, Actividades para desarrollar la inteligencia emocional, de Adele Beth Lincoln. Bueno, esto es todo por hoy. Les habló Argiro Hoyos, kinesiólogo. Hasta pronto.